Hola, buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a la sesión 48 de Tecnología Industrial. Hoy estamos a 2 de mayo. Antes de empezar con nuestro tema de máquinas, quería comentaros dos cosas. Una relativa a la unidad anterior, la unidad de los materiales, en la cual a la hora de corregir la actividad de evaluación he visto que por lo general el problema que había sobre dilatación lineal, que era un caso práctico, un caso real, no era un problemilla de un libro de EGB, la gente o no lo ha interpretado bien o, en fin, es un ejercicio que ha costado, ha salido regular. Y, bueno, la solución está puesta en la plataforma. Todos los que había entregado o he escrito algún comentario al respecto de lo que había hecho bien o no había hecho bien, pero de forma general, bueno, en el ejercicio había una lista con un montón de materiales, su coeficiente de dilatación lineal y había unos datos de espacio disponible entre dos raíles de un tren. El objetivo no era calcular la posible dilatación de todo y cada uno de esos materiales, porque el que ha hecho eso ha echado un buen rato, por eso me sabe mal, pero el que haya hecho eso ha echado un muy buen rato. No se trata de calcular la dilatación de todo y cada uno de los materiales, porque había 10 o 15. Se trata de calcular qué dilatación podemos permitir nosotros en el espacio disponible y en base a esa dilatación o a ese espacio disponible, calcular el coeficiente de dilatación límite, el máximo coeficiente de dilatación que nosotros podemos permitir. Entonces, una vez que calculamos ese coeficiente de dilatación límite, podemos afirmar que los materiales cuyo coeficiente de dilatación sea mayor no los podemos usar, porque no tenemos espacio suficiente, cuando se dilaten van a chocar, y que los materiales con coeficiente de dilatación inferior sí los podemos usar, porque la dilatación va a ser menor al espacio disponible. Repito, y esto de cara a la vida real, no a un problema que hay que resolver. Tenemos que buscar ese coeficiente límite, ese valor por encima del cual no podemos pasar y no tenemos que calcular todo y cada uno de los materiales, porque había un montón, ¿vale? Entonces, bueno, revisarlo, todos los que lo hayáis hecho, mirad la solución, comparad y, por favor, muy importante, lo que no entendáis o si no sabéis cómo se hace, me lo decís, hago un vídeo, hago una clase explicativa o lo que haga falta, ¿vale? Pero es importante que ese tipo de problemas lo sepamos hacer. Aviso que muy probablemente haya un ejercicio de dilatación lineal en el examen. Eso, vaya, si es que tenemos 3-4 tipos de problemas, no hay mucho donde elegir. No es como en bloques anteriores que había una gama y un abanico muy amplio. Entonces, especial hincapié a ese problema. De verdad, cualquier duda, cualquier pregunta, si no lo sabéis hacer, me lo comentáis. Si no se puede por tutoría, yo hago un vídeo, lo que sea, pero es importante que eso lo manejemos mucho mejor de lo que aparentemente se ha visto en las actividades de autoevaluación. Segundo punto, y al igual que he dicho en la clase de dibujo, ya tengo listas las tablas, las listas con las actividades de recuperación, mejor dicho, con las personas que tienen que hacer actividades de recuperación del bloque 1, unidades 1 y 2, y del bloque 2, con sus unidades 3 y 4. Las subiré a la plataforma a lo largo de la semana. Simplemente tenéis que comprobar si soy una persona que tiene que hacer la actividad de recuperación, que al lado de vuestro correo electrónico aparece sí, y que no aparece no. Y aquellas personas que no tienen, que saben que no tienen que hacer actividades de evaluación, de recuperación, perdón, porque lo llevan todo aprobado, que en su casilla aparezca no, ¿vale? Si hubiera alguna anomalía, algún error, por favor, comentádmelo. Bien, ¿alguna pregunta respecto a lo que veníamos viendo en las clases anteriores? ¿No? Bien.
Como sabéis, en esta unidad venimos hablando de las máquinas. Esas máquinas que aglutinan un poco todo lo que venimos viendo a lo largo del curso. Consumen o utilizan energía, la transforman, tienen mecanismos dentro, utilizan los principios neumáticos e hidráulicos, como veremos hoy, tienen elementos mecánicos, tienen elementos eléctricos, todo eso forma parte de una máquina. Las máquinas, por lo tanto, para comprender su funcionamiento necesitamos comprender todo y cada uno de esos apartados. Hablamos principalmente de dos grupos de máquinas. Las máquinas térmicas, dijimos que utilizaban la energía calorífica, o bien para producir trabajo, o bien para devolver calor, como ya veremos más adelante. Y el otro grupo, la otra gran familia de las máquinas, eran las máquinas eléctricas, que utilizaban, lógicamente, energía eléctrica, ¿verdad? Bien. Dentro de esa primera familia, esas máquinas térmicas, teníamos dos grupos o dos subgrupos, los motores térmicos y las máquinas frigoríficas. Hablamos de diferentes principios de la termodinámica que nos permitían un poco entender mejor esa diferencia entre calor, energía, trabajo, etc. No vamos a volver a eso. Y aquí vimos 4 tipos diferentes de transformaciones térmicas, o más bien termodinámicas. Tampoco vamos a entrar en detalle. Dijimos que esta segunda parte de la tabla no íbamos a entrar en analizarla. De la fórmula, la T es la temperatura, ¿no? T temperatura, P presión, V volumen. Sí, Las mismas variables que vimos en la ley de los gases ideales. Bien, y también hablamos de los motores de combustión, motores térmicos de combustión. Si os fijáis, estaríamos en esta parte de aquí. Motores térmicos de combustión, vendría a ser este tipo de motores térmicos. Y ahí encontramos dos tipos, combustión interna y combustión externa. Hablamos de su principio, repaso. Los motores térmicos lo que utilizaban era una fuente caliente, absorbían calor, que a fin de cuentas es energía, con parte de ese calor producían un trabajo, el trabajo es el objetivo final de la máquina o del motor, y la otra parte de ese calor inicial se cedía a un foco más frío. Es lo que nosotros llamamos, entre comillas, pérdidas de energía. ¿Vale? Como vimos también en los principios de la termodinámica, sirve a una vez más de repaso, no era posible convertir todo ese calor en trabajo. No podemos convertir el calor íntegramente en trabajo. Siempre va a haber una parte que se ceda a ese foco frío. Aquí lo llama QC, sería el calor aprovechado para el trabajo, y QF sería ese calor que se pierde o que se cede al foco frío. Bien, y en esa familia de motores o de máquinas térmicas vimos dos: máquina de combustión externa, las antiguas máquinas de vapor, máquina de combustión interna, básicamente los motores de los coches que conocemos. Diferencias: tamaño, localización sobre todo. La máquina de combustión externa estaba fuera de la máquina, en este caso el motor de combustión interna, la combustión tiene lugar dentro del propio motor. Y dentro de las máquinas de combustión interna hablamos, o vamos a hablar sobre todo, porque nos quedamos ahí en la última clase, de dos tipos de motores.
Muchos de vosotros ya habéis realizado las actividades, creo que eran 1, 2 y 3, y ya habéis investigado un poco sobre diferencias entre los motores diésel, motores de gasolina. Bien, hoy vamos a hablar un poco de eso. Además tenemos la suerte de contar con un mecánico aquí en clase, entonces, bueno, cada cosa que me equivoque, pues me lo dice, ¿vale, Juanjo? Como me equivoque más de 5 veces, me suspende. Bien, el primer tipo de motor es el que suelen utilizar los coches que nosotros llamamos de gasolina. Estamos hablando del motor de explosión o motor Otto. Estos motores también se conocen como motores de 4 tiempos o 2 tiempos. Y vamos a ver hoy por qué. Porque esos 4 tiempos corresponden a 4 fases del funcionamiento, que son las que tenemos en las columnas de aquí abajo. ¿Cuál es el elemento característico de este tipo de motores? O lo que lo diferencia principalmente de los otros. El hecho de que haya una chispa. Esa chispa eléctrica que provoca la bujía, uno de los elementos eminentemente característicos de los motores de gasolina o de los motores de explosión, es que tienen bujías. Esas bujías lo que hacen es que generan en un cierto momento una chispa, y esa chispa es la que permite la combustión, la explosión de la mezcla que hay dentro del cilindro que veremos ahora. Al contrario, en el caso de los otros motores, los de diésel, no tenemos una chispa. También tenemos una combustión barra explosión, pero no generada por una chispa. Esta es una de las principales diferencias. Entonces, elemento más característico de los motores de explosión o de los motores Otto, la necesidad de una chispa o de una bujía que genere una chispa para que se genere esa explosión. ¿Por qué llamamos al motor de 4 tiempos generalmente? Porque es el número de veces que se mueve el pistón. Recordamos de la parte de hidráulica y demás lo que era un pistón, lo que era un émbolo, ¿vale? De todas formas luego veremos un vídeo en el que lo recordamos un poco. Bien. El motor, digamos, más común sería el de 4 tiempos. Y aquí vemos sus 4 fases. La primera fase, o el primer tiempo, es lo que se llama la fase de admisión. Es una fase que es, como podéis ver aquí, isobara. ¿Qué quiere decir isobara? Quiere decir que no hay cambio de presión. La presión se mantiene. ¿En qué consiste? Aquí, si os fijáis, explicamos un poco, tenemos un cilindro, que sería esta cavidad de aquí, ¿vale? Luego tenemos también un émbolo, que es esta parte de aquí, y tenemos unas válvulas de entrada y de salida, que serían estas de aquí. ¿Se ve bien? ¿Vale? Simplemente para que sepamos cuando hablamos de válvulas, cuando hablamos de émbolo, ¿vale? Y aquí tenemos, por último, la parte de transmisión, la parte de biela, cigüeñal, etcétera, lo que es el movimiento. Bien. En esta primera fase de admisión, las válvulas se abren y entra aquí dentro, entra una mezcla de aire y combustible. Combustible en este caso, gasolina. Entra esa mezcla por aquí y al entrar lo que hace es que empuja al pistón o al émbolo hacia abajo, ¿vale? Esa sería la primera fase. No ha habido un cambio de presión, la presión ha sido la misma. La segunda fase es la fase, o el segundo tiempo, es una fase adiabática.
Vamos a ver en qué consiste esa fase. Ahora, una vez que ya han entrado por la válvula de admisión esa mezcla de aire y de combustible, las válvulas se cierran. Yo quiero esto. Las válvulas se cierran. Cerrado aquí y cerrado aquí. Aquí ya no entra ni sale ni Dios. ¿Vale? En ese caso, en este momento, esto que antes giraba, había empezado a girar en este sentido, ¿no? Si os fijáis, el émbolo empujaba hacia abajo, esta fuerza venía por aquí, y esto ya empezaba aquí a girar. En eso consiste una biela. ¿Vale? Entonces esto empieza a girar en este sentido. Y cuando llega a esta posición de aquí, ya lo que le toca es subir, ¿no? Acordaos de los elementos de transmisión y de transformación. Aquí estamos transformando un movimiento que es a priori lineal, que es el del émbolo, en un movimiento circular. Esto era el tema 3, 4. 3 creo, ¿no? Sí. Bien, ¿qué pasa aquí? Que este movimiento circular ahora se lo va a llevar a este pistón hacia arriba. Y aquí, al subir hacia arriba, aquí teníamos esa mezcla de combustible y de aire. ¿Qué va a pasar cuando suba el pistón? Si están las válvulas cerradas, que se va a aumentar la presión aquí dentro. ¿Bien? ¿Entendemos eso? Si las válvulas están cerradas, el aire y el combustible no pueden salir, el émbolo es fuerte en su movimiento, lo que va a hacer es comprimir esto que hay aquí y por lo tanto aumenta la presión. Disminuye el volumen de mezcla, aumenta la presión. Ley de los gases ideales. ¿Cuántos bares de presión? 4 y pico. Pues De 3 y pico y 4, 5 está bien. aproximadamente 4 bares, según nuestro técnico oficial. Bien, hemos superado la fase 2, que es la fase... Depende de la temperatura. Hemos superado la fase 2 y ahora vamos a la fase 3. La fase 3 es la fase de explosión o de expansión. Esta fase es una fase que tiene como dos partes, ¿no? De 2 a 3, que es la explosión, y de 3 a 4, que es la expansión. La primera parte es isócora. ¿Qué quiere decir isócora, Juanjo? ¿Te acuerdas? Pues, como estamos hablando de la explosión, hay también presión. Más presión todavía. Isócora quería decir que es, no, el volumen. Recordad, isócora, el volumen permanece constante. Isóbara, la presión permanece constante. Isoterma, la temperatura permanece constante. Y adiabática es cuando no hay intercambio de calor con el exterior. Dejado aquí, en la parte de compresión, en esta fase 2, las válvulas estaban cerradas, por lo tanto nada entrada, nada salía, no hay intercambio de calor con el exterior. Bien, entonces en esta fase de explosión, ¿qué sucede? Esa bujía de la que hemos hablado, esa pieza que se llama bujía, genera una chispa. Y esa mezcla que hay aquí dentro, que aparte de ser la mezcla que lleva combustible, que por lo tanto es inflamable y arde, además está a mucha presión, porque el pistón lo ha comprimido en la fase 2. Por lo tanto, hay una explosión. En esta primera fase tenemos una explosión. Cuando se genera esa explosión, hay unos gases, residuos, por así decirlo, de esa explosión que tienen que salir. Antes de salir, lo que hacen es que
empujan al pistón hacia abajo, esta vez, de nuevo. Esa explosión se libera un montón de presión que empuja al pistón hacia abajo, de nuevo. Recordad que ya había bajado en la primera fase. Esta explosión, esta vez muy fuerte, no es como la primera, aquí tenemos una explosión muy fuerte, genera un movimiento muy fuerte, que es lo que genera el movimiento del motor. Esta explosión que tiene lugar aquí hace que el pistón vaya hacia abajo, que esto se mueva en este sentido y que esto vaya girando. Esto ya va asociado a la transmisión del coche, que es lo que hace que se mueva. Bien. Ese ciclo es el que tiene la culpa de que el coche se pare cuando no funciona. De los 4 ciclos es el que tiene, el Claro. que si falla no... Si esta parte falla, Claro, el coche no se mueve. Le puede entrar aire, claro. puede haber compresión, pero si este ciclo falla, el coche no echa a andar. Y por último, Pero cuando se rompen las bujías, por ejemplo, si no da chispa, ese ciclo no lo hace. claro, si hay un defecto en las bujías, no hay chispa. Si no hay chispa, no hay explosión. Si no hay explosión, no vamos a ningún lado, nos quedamos Eso es lo que gasolina da chispa y en los diésel la falta de presión de dentro. Bien, y entonces ya hemos visto la explosión y la expansión, y la última fase sería el escape y retroceso. El escape, que antes me he adelantado, sería esa salida de los gases que se generan de forma que esta válvula de escape se abre, deja aquí un huequecito y los gases resultantes se escapan, ¿no? Ya van, pues, evidentemente hacia el escape del motor, el famoso tubo de escape. ¿Qué es lo que ayuda a que esos gases se expulsen? De nuevo, este movimiento, este cambio de posición del sistema, que hace que ahora, cuando venimos ya hacia esta zona, el émbolo vaya hacia arriba. Como va hacia arriba, el pistón va a empujar hacia arriba y esos residuos, esos gases, se van a abrir, se van a escapar por esta válvula de escape. Bien. ¿Cuál sería aquí el problema? Que la válvula de escape no se abriese en su momento. ¿Vale? Si estuviese obstruida por lo que sea, fallo. Bien. O una tranque en el cable de problema, aunque funcione bien la válvula, una tranque en el tubo de escape hace que aunque se abre la válvula no se vaya a romper. Claro, se quedan entre la válvula y el tubo de escape. Bien, estos serían los 4 tiempos principales o las 4 fases principales de un motor, pues la inmensa mayoría de los motores que ha habido hasta el día de hoy han sido así. ¿Vale? Este principio, que es sencillo, hombre, ya técnicamente se va mejorando, se van consiguiendo mejoras, pero el principio de funcionamiento es estas 4 fases. Bien, ¿preguntas? ¿Dudas? ¿No? Bien, entonces podemos pasar al otro tipo de motor. El de antes hemos dicho que era un motor de explosión y el de ahora es un motor de compresión. Un motor de compresión. Los motores diésel suelen ser así. Es cierto, y no sé si lo he dicho, creo que sí, que hoy en día antes había mucha más diferencia entre las piezas de los motores de gasolina y los motores de diésel. La actividad que habéis hecho va enfocada en ese sentido. Hoy en día hay muchas más similitudes y más adaptaciones y ya las piezas no son solamente una cosa, sino que sirven tanto para uno como otro. Entonces, bueno, la actividad se basaba principalmente en cómo eran los
motores hasta hace unos años. Ahora es cierto que están cambiando, pero bueno, nosotros no entramos ya en esa fase de innovación, lo que nos interesa a nosotros es comprender el principio de funcionamiento. Bien, ¿por qué se caracterizan estos motores de compresión? Los de antes, los de explosión, dijimos que tenían una bujía que generaba una chispa, que generaba una explosión. En este caso, estamos utilizando un combustible diferente. No estamos utilizando gasolina, como antes. Estamos utilizando gasóleo o diésel. Este nombre de diésel no viene del actor Vin Diesel, sino que viene de este señor, Rudolf Diesel, que fue el que inventó este tipo de motores. ¿Por qué se caracteriza el diésel? Pues principalmente es más denso y eso tiene su importancia en el funcionamiento del motor. Tiene también una mayor masa molecular. Hablando mal y pronto, tiene más sustancia, más chicha dentro. Y es menos volátil que la gasolina, tiene menos facilidad para explotar. Bien, la diferencia principal respecto al motor de gasolina que hemos visto antes es que el aire que entra se comprime previa y posteriormente y se inyecta el gasoil puro. Con esa presión que nosotros generamos con el aire comprimido, por eso se llama motor de compresión, y unido al gasoil, se genera una combustión que en este caso se llama espontánea. Espontánea quiere decir que no hay un detonador, como en el caso de la chispa. En este caso tenemos una combustión espontánea. ¿Debido a qué? Debido a la alta presión conseguida con ese aire comprimido y a la temperatura. Y la presión del gasoil tiene que estar a su presión. Cuando falla la presión del gasoil, para los inyectores no se produce la chispa. Entonces tenemos que conseguir unas ciertas condiciones de presión y de temperatura para que se produzca esta combustión que no necesita de chispa. Bien, pues aquí de nuevo tenemos unas fases en las que hablamos de funcionamiento de este motor de compresión. La primera fase es la fase de admisión, igual que en el caso anterior. Es una reacción o una etapa de transformación isóbara, quiere decir que no hay cambio de presión. ¿Qué sucede aquí? Tenemos algo similar al ejemplo anterior. En este caso, la válvula de admisión se abre. La válvula se abre y el émbolo, arrastrado por el cigüeñal, estos son elementos de transmisión, si recordamos el tema 3, comienza su carrera descendente. Básicamente, algo parecido a lo que hemos visto antes. Entra aire, ese aire empuja al émbolo, que empieza su camino descendente. ¿Bien? Aquí tenemos un dibujo con precámara. Esto es una inyección directa, esto es inyección indirecta. Inyección indirecta porque los inyectores no se inyectan junto con él. El calentador tiene una precámara. Esta de aquí, ¿no? Claro. Los modernos, la mayoría, va el inyector va en la culata directamente al pistón. Porque el pistón por arriba es hueco para que quede la turbulencia y no tiene esta precámara. Esto es antiguo. Esto es antiguo, claro. Si es que es lo que estamos diciendo. Esto no... Antiguo Nosotros vamos a lo básico. Esto es funcionamiento básico. El que luego se especializa en temas de mecánica o de automoción verá evidentemente cómo esto ha evolucionado. No podemos tampoco ir a mucho detalle porque, bueno, estamos en un curso un poco genérico. Entonces, nosotros vamos al funcionamiento básico, principio básico de funcionamiento. Bien, este émbolo hemos dicho que se ha movido para abajo, hacia abajo, y ha generado una depresión
dentro de este cilindro. Aquí dentro se ha generado una depresión, una pérdida de presión. Por lo tanto, eso hace que también entre aire del exterior, ¿vale? Por ahora no existe carburador, no existe... el carburante es lo que se quema y el carburador es lo que hace que se queme. En la siguiente fase, que es una fase de compresión, se trata de una transformación adiabática. No hay intercambio de calor con el exterior. ¿Qué sucede aquí? Que las dos válvulas están cerradas, ¿vale? Cuando hablamos de las dos válvulas serían, no sé si me equivoco, Juanjo, la válvula que inyecta aire y la válvula que inyecta gasoil. Ahí están todas las válvulas cerradas. Pero cuando dices dos válvulas, una es la que inyecta el gasoil y otra la que inyecta el aire, ¿no? ¿Cómo? Escape y admisión. Sí, claro, exactamente. Porque el gasoil lo inyecta el inyector, como es lógico. Por la precámara, Pasa por aquí, claro, eso viene por aquí y luego viene por aquí. que tiene así de arriba para abajo, eso es el inyector, y lo que hay debajo es el calentador. Vale, pero me confirmas que por aquí es por donde se inyecta el gasoil, ¿verdad? Sí, en la raya esta derecha. Esto de aquí, ¿verdad? Exactamente, Eso, ese es el inyector. correcto. Bien, entonces, en esta fase, las dos válvulas están cerradas. La válvula de admisión, digamos, la entrada, y la de salida o escape. Esto, con este movimiento circular rotativo que hemos visto antes, hace que ahora estemos empujando... No, yo no quería esto. Este movimiento del cigüeñal hace que ahora el émbolo venga hacia arriba. ¿Qué pasa? Que si arriba las válvulas están cerradas y el émbolo empuja hacia arriba, el aire que había aquí dentro se va a comprimir. Bien, el aire se comprime. Aumenta la presión, disminuye el volumen de aire. Bien, en este caso, y en comparación con los otros motores, la compresión que se produce es mucho mayor. Por eso se les llama a estos motores motores de compresión, porque su característica principal es la gran compresión que tiene lugar. A continuación, siguiente fase, fase de combustión y de expansión. La primera parte es isóbara, no hay variación de presión, la segunda es adiabática. ¿Qué sucede aquí? Que el inyector, que es esto de aquí, inyecta, como su propio nombre indica, o pulveriza el combustible, en este caso diésel, dentro del cilindro. Es decir, mete aquí dentro, mete combustible. Ese combustible, que ya está sometido a una cierta presión, al entrar en contacto con el aire comprimido, Ese combustible estaría, de los antiguos estaría unos 300, 200 y pico bares. 300 ¿pero de qué unidad me está hablando? de bares. ¿Bares? Muchísimo. Pero es que los modernos son 1000 y pico. 1000 y pico bares, o sea, unas presiones... Es una persona realmente no se puede tocar, los modernos no se puede tocar porque te puede cortar un dedo. Sí, sí, sí. El gasoil, si se rompe un tubo te puede cortar un dedo. Tremendo. En fin, este inyector inyecta o pulveriza gasoil o diésel a unas presiones, como nos está comentando aquí Juanjo, inestimable colaborador en el día de hoy, de 300, incluso en los modelos más modernos podemos llegar a los 1000 bares de presión, y al entrar en contacto con el aire comprimido que había aquí, que hemos conseguido en la fase 2, hay una combustión espontánea. No necesitamos chispa esta vez, porque el diésel, con su presión, al entrar en contacto con el aire comprimido, esto es lo importante de este tipo de motores, combustiona de forma espontánea. ¿Qué sucede a continuación?
que esta explosión va a generar un montón de presión que va a empujar esa presión, esa fuerza, va a empujar de nuevo a nuestro émbolo hacia abajo. Bien, cuando empieza este movimiento hacia abajo, esto evidentemente se mueve, esta vez con mucha fuerza, y esta fase 3 vuelve a ser aquella que le da movimiento al motor. Bien, por último, la última fase, que sería la fase de escape, una fase isócora primero y luego isóbara cuando volvemos a la posición inicial, a la fase 1. En esta cuarta fase, la válvula de escape se abre. Esta válvula de aquí se abre. Y al abrirse, el pistón se eleva gracias a la inercia que traía de este movimiento. Este movimiento circular lo que hace es transformar ese movimiento lineal que teníamos hacia arriba y hacia abajo en función de si se encuentra en esta zona o en esta zona. Al venir por aquí ya, este movimiento circular lo que hace es empujar hacia arriba y eso ayuda a que los gases, los residuos de esa combustión, salgan por esa válvula de escape, hacia, evidentemente, el tubo de escape. Funcionamientos muy similares en su principio, con la gran diferencia de el tipo de combustión, el tipo de combustible, la ausencia de chispas, por lo tanto ausencia de bujía, en uno y en otro. Resumen, motores de combustión, tenemos bujías, tenemos esa pequeña chispa que origina la detonación, que origina la explosión, por lo tanto tenemos esa pieza que decimos bujía. En cambio, en los motores de compresión funcionan con diésel. La principal característica es la alta presión que se consigue tanto del aire como del combustible. No se necesitan bujías porque no se necesitan chispas. Y la pieza característica en este caso es el inyector, que es el que inyecta ese diésel, ese combustible, dentro del cilindro. Pero, por lo demás, mecánicamente, el funcionamiento, esa transmisión circular del movimiento lineal es la misma. Bien, ¿preguntas? ¿No? Pondré en la descripción del vídeo, pondré un vídeo también, que hoy no nos ha dado tiempo a poner, un vídeo en el que se explica con elementos 3D, bastante visual, bastante bien explicado, el primer tipo de motores, ¿vale? El motor de explosión, por si alguno tiene curiosidad y quiere verlo. Nada más por aquí, lo dejamos aquí, no hay actividades nuevas que hacer hoy. Ya tenemos con la de dibujo, que se han notificado láminas, por lo tanto, nada más, nos vemos el lunes que viene. Un saludo a todos y a todas y hasta luego.